Bienvenidos a Hazte el Listo. Hoy viajamos a uno de los momentos más dramáticos y simbólicos de la historia, la caída del Imperio Romano. Es una historia de ascenso y gloria, pero también de traición, decadencia y lecciones universales que trascienden el tiempo. ¿Cómo pudo una civilización que dominó durante siglos colapsar hasta desaparecer? ¿Fue por enemigos externos? ¿Fueron sus líderes los culpables? ¿O fue Roma víctima de su propia grandeza? Lo cierto es que este evento marcó el fin de una era y el inicio de otra, la Edad Media. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para entender cómo y por qué cayó una de las civilizaciones más poderosas que el mundo haya conocido. Para entender la caída de Roma, debemos remontarnos al siglo III, cuando el imperio alcanzó su máxima extensión. Imagina un territorio que abarcaba desde las tierras heladas de Britania hasta los desiertos de Egipto, desde las costas del Atlántico hasta los confines de Mesopotamia. Un territorio vasto, rico en recursos y diverso en culturas. Pero como todo gigante, Roma tenía pies de barro. Gobernar y defender un territorio tan inmenso era un desafío colosal. Los costos para mantener las fronteras, las ciudades y las infraestructuras crecían sin cesar, y la administración se volvía cada vez más compleja. A esto se sumaba un problema aún más grave: la corrupción interna. Los altos cargos en Roma dejaron de ser posiciones de servicio público y se convirtieron en herramientas para obtener riqueza y poder. Muchos gobernadores y funcionarios saqueaban los recursos de las provincias para su propio beneficio, dejando al pueblo desprotegido y empobrecido. El siglo III fue testigo de uno de los periodos más caóticos en la historia de Roma, la crisis del siglo III, también conocida como la anarquía militar. Durante este periodo, el imperio tuvo más de 20 emperadores en 50 años, y la mayoría no murió en su cama, sino asesinado por sus propios soldados o derrocado por usurpadores. La política romana se convirtió en un juego de poder brutal. El trono ya no era ocupado por líderes fuertes y visionarios, sino por generales que obtenían el poder a través de la fuerza. Para los ciudadanos, esto significaba inestabilidad constante, saqueos y un desmoronamiento del orden que tanto había definido a Roma en sus días de gloria. Mientras tanto, las legiones romanas, antaño invencibles, se transformaron en ejércitos mercenarios más leales al general que les pagaba que al propio imperio. Paralelamente, la economía de Roma comenzó a tambalearse. En sus primeros siglos, Roma prosperó gracias al comercio, la agricultura y los botines de guerra. Pero a medida que el imperio dejó de expandirse, estas fuentes de riqueza se agotaron. La falta de metales preciosos llevó a los emperadores a acuñar monedas con menos contenido de oro y plata, provocando una inflación descontrolada. Esto, combinado con impuestos exorbitantes, arruinó a los campesinos y comerciantes. El campo, que era el corazón económico de Roma, se empobreció rápidamente. Muchos campesinos, incapaces de pagar impuestos, abandonaron sus tierras o se convirtieron en siervos de los grandes terratenientes. Esto marcó el inicio de una economía feudal que dominaría Europa en los siglos posteriores. En el año 285, el emperador Diocleciano intentó resolver los problemas administrativos del imperio dividiéndolo en dos: Oriente y Occidente. Esta división, formalizada en el año 395 bajo Teodosio I, creó dos imperios independientes, cada uno con su propio emperador. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, era rico, estable y mejor protegido. Sus tierras, como Egipto y Asia Menor, eran fértiles y proporcionaban abundantes recursos. En cambio, el Imperio Romano de Occidente, con Roma como símbolo,
pero no como centro político, enfrentaba una realidad muy diferente. Sus ciudades estaban en declive, su economía era frágil y sus fronteras eran constantemente atacadas. Aunque la división fue concebida como una solución práctica, terminó debilitando a Occidente, que quedó aislado y sin los recursos necesarios para defenderse de los enemigos externos. Mientras Roma lidiaba con sus problemas internos, las fronteras del imperio eran asediadas por tribus germánicas y otros pueblos nómadas. Para los romanos, todos los extranjeros que no compartían su lengua y cultura eran bárbaros. Pero estas tribus no eran simples hordas desorganizadas. Tenían líderes carismáticos, estrategias efectivas y, sobre todo, una necesidad urgente de tierras. Entre las tribus más notorias estaban los visigodos, liderados por Alarico, quien en el año 410 hizo lo impensable: saquear Roma, una ciudad que no había sido tomada en 800 años. El saqueo de Roma fue un golpe psicológico devastador, no solo para los ciudadanos, sino para todo el mundo antiguo. Otros grupos, como los vándalos, saquearon el norte de África y más tarde Roma misma en el año 455. Los ostrogodos, los francos y los suevos también se establecieron en tierras romanas, fragmentando aún más el territorio del imperio. Y luego estaban los hunos, liderados por Atila, el azote de Dios, cuyo avance arrasó Europa central y obligó a muchas tribus germánicas a invadir el imperio en busca de refugio. Aunque Atila nunca tomó Roma, su amenaza debilitó aún más al ya frágil imperio de Occidente. Uno de los pilares del poder romano siempre había sido su ejército. Las legiones romanas eran famosas por su disciplina, organización y eficacia en combate. Sin embargo, hacia el final del imperio, el ejército romano ya no era lo que había sido. El Estado romano, incapaz de reclutar suficientes soldados ciudadanos, comenzó a depender de mercenarios bárbaros para defender sus fronteras. Esto no solo debilitó la cohesión del ejército, sino que también puso al imperio en manos de hombres cuya lealtad no estaba garantizada. En más de una ocasión, estos mercenarios se volvieron contra sus empleadores romanos, saqueando ciudades y traicionando a los líderes que los contrataban. El golpe de gracia llegó en el año 476, cuando Odoacro, un jefe germano, derrocó al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 16 años. Sin una gran batalla ni un acto heroico, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir como entidad política. Odoacro no se proclamó emperador, sino que gobernó Italia como un rey en nombre del emperador de Oriente. Este momento marcó simbólicamente el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Aunque el Imperio Romano de Occidente colapsó, Roma dejó un legado que sigue vivo hasta nuestros días. El Imperio Bizantino, heredero de Oriente, continuó durante casi 1000 años más, preservando y adaptando muchas tradiciones romanas. Además, las leyes romanas, su arquitectura, su sistema de gobierno y su lengua influyeron profundamente en la civilización occidental. Incluso el cristianismo, que se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV, fue moldeado en gran parte por la cultura romana. Las ruinas que hoy se erigen en la ciudad eterna no son solo testigos de un pasado glorioso, sino también recordatorios de que ningún poder es eterno. La caída del Imperio Romano no fue causada por un único factor, sino por una combinación de problemas internos, presiones externas y el inevitable paso del tiempo. Su historia nos enseña lecciones importantes. ¿Podrían estas lecciones aplicarse a los imperios modernos? Estamos viendo paralelismos en el mundo actual. Déjame tus comentarios, porque quiero leerlos todos. Y si te ha gustado este viaje por la historia,
Dale like, comparte y suscríbete a Hazte Listo. Aquí estamos para aprender, reflexionar y sobre todo, para hacernos los listos.